¡Ay! ¡Ay! ¿Vos sabés lo que es la seguridad vial, Ale? Debería saberlo. ¿Pero sabés lo que es la inseguridad vial? Debería también saberlo. Capacitador en prevención vial y manejo reflexivo, él es Juan José Niedfeld y está con nosotros en comunicación. ¿Cómo está, Juan José? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, te habla Erika aquí desde Mendoza, Radio Aurora, está mi compañero Alejandro, te decimos Juan José, Juanjo, ahí está. Juanjo maneja este concepto de la inseguridad vial. ¿A qué se refiere la inseguridad vial? Mira, en realidad ese concepto tiene que ver con la realidad, ¿no? La realidad es que la seguridad vial no existe, porque seguridad significa nada de qué temer, y vial, en este caso, es mientras transitamos en la vía pública. Cuando hablamos de la seguridad vial, hablamos de esa seguridad, ¿sí? Y la verdad es que cualquiera que crea que transitando en la vía pública, en cualquier circunstancia que esté, no tiene nada de qué temer, está en un terrible error, y ese es el error que estamos cometiendo casi todos los argentinos, y es el motivo por el cual tenemos la inseguridad vial que tenemos, ¿no? Pero esta es la realidad, la seguridad vial no existe, lo único que existe es la inseguridad vial, y por otro lado, desde Seguros Rivadavia estamos totalmente convencidos que empezando a hablar de inseguridad vial, se puede empezar a generar un cambio cultural, ¿no? Porque la palabra inseguridad genera ya de por sí un estado de alerta que nos hace falta en el tránsito, que lo tenemos para la inseguridad social y que en el tránsito no lo tenemos, y la verdad que la primera causa de muerte en Argentina son los siniestros viales, ¿no? Sí, en eso estábamos pensando, Juanjo, cuando hay una especie, entre comillas, de epidemia y fallecen 50 personas, 60, el mundo entra en pánico. ¡Ay, la epidemia de qué sé yo! Pero los muertos en las rutas, en las calles de nuestra Argentina, supera ampliamente ese número, y nadie se asusta tanto como cuando ocurren estas pandemias. Sí, es absolutamente real lo que decís. Si lo tomamos, ponerle con nuestras tragedias argentinas, desde la Guerra de Malvinas, Cromañón, el Siniestro de Once, el Lara San Juan. Todo esto sin desmerecer esos hechos, ¿no? Porque fueron vidas que se perdieron, pero comparado con la cantidad de fallecidos, claro. Es más, dándole la relevancia que tienen y la correcta relevancia que tienen para nosotros como argentinos estos hechos, te das cuenta que es absolutamente ilógico lo que sucede con la inseguridad vial, ¿no? Si uno piensa que nosotros por siniestros viales tenemos muertos aproximadamente 9 guerras de Malvinas al año. Claro. O sea, cada 40 días repetimos una guerra de Malvinas. Entonces, cuando te das cuenta de esto, decís, pero ¿cómo realmente no visualizamos esto? ¿Cómo no lo sufrimos? ¿Cómo no estamos preocupados con el dolor que tenemos por la guerra de Malvinas? Claro, ¿y cuál crees, Juanjo, vos, que es el principal problema de este tema? Mira, es muy linda tu pregunta, Erika, porque cuando uno dice cuál es el principal problema de este tema, hay tantos respuestas. Si yo preguntase, claro, en cualquier lugar, incluso en gente que se dedica al tema de la seguridad vial y demás, porque la gente se dedica a la seguridad vial, yo me dedico a la inseguridad vial, pero generalmente todo lo demás trabaja en la seguridad vial. Y les pregunto cuál es el principal problema de esto, me van a dar 3, 5 respuestas distintas. Uno te dicen la educación, otro te dicen la falta de control, otro te dicen la anomia argentina de no cumplir las leyes, lo que vos quieras. Y realmente el principal problema es este que estábamos hablando al principio. Casi no el principal, es principal y único problema. Nada de esos son los problemas. Esas son las causas. Claro. El único problema acá son la muerte y las discapacidades permanentes. Claro. Que te aviso que por cada fallecido en siniestro vial, las estadísticas dicen que hay al menos 7 personas que quedan con discapacidad permanente. Claro. O sea que si en Argentina, como un número muy bajo, tenemos 15 muertos por día, muy bajo. Esto es lo que estadísticamente está comprobado, pero hay mucho que no está informado. Pero pongámosle eso,
yo tengo todos los días 100 personas que quedan con discapacidad. Claro, que a veces se visualiza el número de las personas fallecidas, pero es mucho más el número de las personas que quedan ahí, como vos lo decías, con alguna discapacidad, problema después de un accidente. El problema que eso conlleva desde lo familiar, desde lo social, desde el punto que lo quieras ver, desde lo económico, de todos lados, ¿no? Eso es un detalle importante, Juanjo. O sea, es triste, ¿no?, la muerte de una persona, pero muere una persona y son muchas las personas que quedan afectadas en toda esa familia. Pongamos por número redondo 10 personas que no van a quedar bien después del fallecimiento de una persona en forma trágica. Sabés que esto también hay otro tema que no se visualiza, que no se muestra y que incluso no se pone en ninguna de las estadísticas, que es los familiares fallecidos a posteriores de las muertes por siniestros viales. Sobre todo cuando son jóvenes, es muy común que alguien de la familia fallezca en los próximos 2 o 3 años a partir de la tristeza, del dolor, de insoportable, que tiene que ver no solamente con el fallecimiento del ser querido, sino con que la terrible paradoja que tenemos en Argentina, que la primer causa de muerte es una causa de muerte evitable. Imagínate lo ilógico de esto, ¿no? Lo paradójico. La primera causa de muerte hasta 35 años es una causa absolutamente evitable. Evitable. ¿Manejamos mal los argentinos? Mira, los argentinos tenemos serios problemas de inconducta social, y esa inconducta social la trasladamos a la conducción. Pero lo más preocupante de esto es que no percibimos el riesgo vial, porque por más loquillos, pongamos, de que seamos los argentinos, cuando un ser humano percibe un riesgo se cuida sí o sí. Y el ejemplo concreto es que el 80% de la población de Argentina le puso rejas a sus casas, que no son ni gratis ni obligatorias, pero sin embargo las puso. ¿Por qué? Solamente porque percibió el riesgo de que le podía pasar algo si no la ponía, ¿sí? Por ende, si acá percibiéramos el riesgo vial, claramente estaríamos cambiando nuestra propia conducta por decisión propia. Así como pusimos plata para poner nuestra reja, nos pondríamos el cinturón, que es gratis, o llevaríamos nuestros hijos en sus sillas como corresponde, y cumpliríamos con la norma y todo lo que hace falta para evitar estos siniestros viales, que son fácilmente evitables, porque tienen una gran ventaja: la prevención de la inseguridad vial es inmediatamente efectiva. ¿Qué significa esto? Vos pusiste la reja en tu casa, pero viene alguien y te arranca la reja, te entra por la claraboya, te asalta cuando estás entrando y la reja no te sirvió para nada, ¿sí? Es decir, hay alguien que está tratando de saltar sobre tu prevención para violentar ese cuidado que vos tuviste. Cuando yo tomo una decisión de ser preventivo en el tránsito, desaparece el riesgo. Es decir, si yo digo nunca más paso un semáforo en amarillo, el riesgo de chocar una esquina semaforizada desaparece. Si yo digo nunca más excedo una velocidad, el riesgo de los siniestros graves por exceso de velocidad desaparece. Así de sencillo es. Pero lo difícil, enormemente difícil, es sacar de la cabeza de la gente: esto a mí no me va a pasar. Ese es el principal problema. Juan José, de mi parte, la última pregunta que te hago. Está visto, no sé si probado, pero visto que el tema multas no soluciona esto. Los números no bajan. Por más dinero que le pongas a un castigo, por más que te quiten el auto, lamentablemente los números no bajan. ¿Es un círculo vicioso del que se puede salir? Sí, se puede salir si hacemos otra cosa de la que venimos haciendo. Cambiar el paradigma, cambiar el... Claro, exactamente, hay que cambiar el paradigma. Como dijo, creo que Einstein lo dijo: si quieres cambiar los resultados, cambia lo que ves. Hay que cambiar lo que estamos haciendo. Claro, ¿no? exacto. Bueno, acá de la misma manera, yo apoyo y estoy totalmente de acuerdo con que se controle y se sancione todo lo que haga falta. Yo no creo que las multas en ningún caso sean multas caras, ¿sí? Porque yo creo que lo que vale pasar un semáforo en rojo no es ni 3, ni 5, ni 10, ni 15 mil pesos, es una vida, una pierna o lo que fuera. Y además nadie tiene la necesidad de pasar un semáforo en rojo, por ende
si te resulta caro es porque vos decidiste Ujú. que querías correr ese riesgo de pagar 10, 15 o 20 mil pesos. Pero lo que sí tenemos que entender es que esto no va a cambiar las conductas. Lo único que pasa cuando yo incentivo controles y sanciones es que la persona percibe el riesgo del control y la sanción. Te consulto, Por eso- Juan. Ah, perdón, sí. Sí. No, digo, y por eso cambia la conducta y dice, no, ahora nos portamos bien. El problema es que cuando yo retiro los controles, ese riesgo desaparece. Lo que debiéramos hacer cuando yo hago controles es hacerle entender a la gente que estos controles no son para cobrar una multa, sino que son para salvarle la Claro. vida. Es que es Entonces, cuando tremendo. yo retiro los controles, su vida está más arriesgada que antes, porque además ahora no hay controles y la gente seguiría cuidándose. ¿Sabés ¿Es la sencillo cantidad? esto? Sí. No, es un cambio de paradigma. La cantidad de personas que conozco que van manejando. Ahí está el control policial, me pongo el cinturón. Sí, no todo- tenés que ponerte el cinturón Claro. por el control y Nos- por la multa que te van a hacer. Nos portamos bien ahí en ese momento. Claro, y pasás el Bueno, control y que te porque- lo vas a desabrochar entonces. Pero fíjate que todo tiene que ver con la percepción del riesgo. En Yo- realidad vos te lo pones porque percibís un riesgo, que es el riesgo de la multa. Claro. Lo que debiéramos hacer cuando controlamos es hacer entender a la gente, y en todas las comunicaciones hacer entender a la gente, que el único riesgo importante en el tránsito es morirse o quedarse lesionado. Que las 15 personas que murieron ayer creyeron ayer que no les iba a pasar. Te hago también Pero, la última pregunta de mi parte. ¿Hay alguna propuesta o se está implementando respecto a enseñar educación vial en la escuela a los chicos, desde el jardincito? ¿Viste? Me gusta ver en las redes Sí. sociales que dicen las nuevas materias que deberían incluirse y hacen, ¿viste? La sugerencia lengua de señas. Y entre ellas, Sí. ¿no debería estar incluida la educación vial? Te cuento, la ley nuestra obliga en todos los niveles escolares la enseñanza de la seguridad vial. No la estamos haciendo, no la están haciendo en casi ningún lado, y cuando la hacen así como Un trámite. una charlita de media hora. El tema acá tiene que ver en qué le enseñamos y cómo le enseñamos, ¿sí? Porque la realidad es la siguiente. Hoy un chico que tiene 18 años, cuando tenía 5 yo le preguntaba si el semáforo se pasaba en verde o en rojo y me decía con total certeza que se pasaba en verde. Pero va, saca la licencia, se sube a la moto y pasa el semáforo en rojo. Claro. Entonces, si yo le sigo enseñando al chico de hoy de 3, de 4, de 5 años que el semáforo se pasa en verde, se lo estoy enseñando de gusto, porque no es eso lo que hay que enseñar. Exactamente, ¿Sí? claro. Entonces, lo que hay que abordar es la capacitación y la educación vial respecto de valores, respecto de conciencia de riesgo y de lo que significa realmente el cuidado de la vida y la convivencia. Yo estoy absolutamente seguro que ninguno de los que se matan en siniestros viales no es porque no le importaba su propia vida, es porque nunca creyó que iba a perder. Y eso es lo grave. Juan Porque José, si no, se matarían solamente los poquitos locos a los que no le importa la vida, que son muy poquitos. exacto. Juan José, viene muy bien en algún momento de la mañana, del día, de la semana, una reflexión como esto que hemos hecho con vos, que es nada más y nada menos que una charla como para concientizarnos un poquitito más, ¿no? Reflexión acerca de todo eso que podemos llegar a perder o que hemos perdido por culpa de nuestro mal comportamiento, nuestra inseguridad a la hora... Inconsciencia. La mejor palabra es inconsciencia. Nuestra No somos inconsciencia. Porque son- conscientes del riesgo que corremos. Cosas que se pueden prevenir, porque no estamos hablando de enfermedades o algo a lo que Claro. quizás ya estamos ajenos y no depende de nosotros, pero sabiendo Y que no esto se depende, puede prevenir, Bueno, esto se puede este prevenir. Erika, este es el origen por el cual mueren muchos familiares de fallecidos, porque como se puede prevenir, siempre se cargan de alguna culpa. Es Claro. correcto. Entonces, es correcto. la tristeza es mayor. Yo les agradezco, los felicito. Sinceramente creo que la radio es realmente un medio de comunicación muy importante para generar un cambio de cultura vial. Tiene una gran ventaja sobre la televisión, por ejemplo, en la comunicación, que es que aquella persona que escucha radio tiene que estar imaginando y pensando, haciendo su elaboración de lo que escucha, y esa es la única forma de tomar conciencia del riesgo. Porque una cosa es saber el riesgo que corres y otra es tener conciencia del riesgo que corres. Pero correcto. para saber te lo transmiten muy fácilmente pasándote un dato, pero para tomar conciencia tenés que darte cuenta vos, y para eso necesitas pensar. Ustedes como locutores de radio o conductores de radio
tienen toda esa posibilidad y se los agradezco y los felicito de que tomen este tema como algo que colabora con la sociedad. Gracias, Juan José, por la comunicación. Un placer, un gusto haber estado con ustedes y la audiencia. Juan José Nitfeld, gerente de prevención y seguridad de vial de Seguros Rivadavia, capacitador en prevención vial y manejo reflexivo, charlando con nosotros en Buenos Días, Aurora.